Saludos, bienvenidos. Gracias por su sintonía de siempre. Aquí 2x3 en Salud. Altagracia Ortiz, una servidora, felices de que nos acompañen siempre. Hola, Tati. Hola, Doris. Sí, agradecidísima de toda la sintonía, como siempre, la gente que nos manda la fotito, mira, las estoy mirando. Y agradeciendo también al canal, porque este programa se retransmite un par de veces en la semana. Sí. Y eso, pues, nosotros contentos. O sea, que no es solamente la emisión del domingo, sino que usted puede ver el programa cuando 2 o 3 veces en la mañana, por lo general lo ponen. Tanto aquí en el canal, pero también está permanente en nuestro canal de YouTube, 2x3 en Salud. Así que el que por una u otra razón no puede verlo por nuestro canal matriz, puede verlo en nuestro canal de YouTube cada vez que quiera, repasar los programas, oír las entrevistas que más le interesa, porque lo hacemos siempre con esa dedicación y ese cariño dedicado a que la gente aprenda, a que la gente vea lo que está ocurriendo en salud, Tati. Así es. Y lo que ha estado ocurriendo, Tati, esta semana ha sido muy lamentable, la semana pasada con este terremoto de Colombia. Y entonces eso pone a uno a analizar y a pensar. Vimos el de Venezuela hace más de un mes. No se recupera todavía. No, por supuesto, eso dura mucho tiempo. Y sobre todo las pérdidas humanas, que esas no se recuperan nunca. Entonces vemos Colombia, entonces nos dice a República Dominicana que tomemos medidas, porque vemos que se lamenta todo el mundo, pero ¿qué acciones específicas, vamos a decir preventivas, se están tomando en nuestro país? Y te voy a poner como ejemplo una escuela que vi que analizaron y realmente da problemas sísmicos por todos los lados. Entonces, las edificaciones, sabemos cómo se construye en nuestro país, a veces la falta de supervisión, y a uno eso lo pone como a pensar. Así es, bueno, poner nuestro corazón, nuestro sentimiento y nuestra solidaridad con el pueblo de Colombia, sobre todo en esta zona de Cali, por el Chocó, que fue donde hizo mayor impacto, estragos prácticamente. Lamentablemente, comentábamos de récord, Doris y yo, esto ocurre en un momento de que hay un gobierno nuevo en todo el sentido de la palabra, gente sin experiencia de Estado, sin experiencia política. Vamos a rogar que los venezolanos, los colombianos, igual que los venezolanos que todavía no se recuperan del todo, pueda poner. Ciertamente, cuando usted ve problemas, decían en el campo, ponga su barba en remojo. Cuando su vecino tenga problemas, ponga su barba en remojo. A nosotros hace tiempo que nos lo vienen advirtiendo, que nos toca por ciclo de la vida, porque los terremotos son fenómenos naturales que la tierra necesita respirar, ¿verdad? La tierra necesita botar energía, pero no nos gustan. A nadie le gustan. A nadie le gusta, aunque sea porque sea, aunque sea natural, como dice, pero no. Porque implica demasiado vidas de por medio. Sí. Nosotros... Pero, perdón, Tati, pero te da señales que te dice, vamos tomando medidas, como dices tú, o sea, vamos a supervisar nuestras escuelas, nuestros hospitales, nuestros edificios, vamos a ver cómo están construidos para ir tomando previsiones antes de que llegue. Sí, toca muchas vidas humanas y nosotros no tenemos una planificación, ¿cómo se llama? Urbana, planificada, valga la redundancia. Sí. Nuestros edificios se hacen sin ningún tipo de criterio. Creo que hay edificios ya desde los últimos 10 o 15 años que se han estado construyendo, pero uno se pregunta... Son esos criterios sísmicos, pero vamos a ver si es verdad, si realmente cumplen con esas normativas. Por ejemplo, uno ve las grandes construcciones en Santiago, estas grandes construcciones en Santo Domingo, y cuando uno mira hacia arriba, da miedo. Sí. Uno dice, ¿con qué criterio estará hecho todo esto? Dios que nos coja confesado, aunque es una manera solo de decir, porque sabemos que no es un tema de Dios. Yo veía cuando... En Colombia ahora una catedral se desparramaba la cúpula, cuando un hospital se caía, y tú dices, por supuesto que son cosas de la naturaleza, fenómenos de la naturaleza. Bueno, estamos con Colombia y estamos con Venezuela y con todos los países que tienen una situación. Esta semana también SENASA, el Seguro Nacional de Salud, lanzó un nuevo plan complementario que se llama SENASA Ultra. Plan Ultra. Con nuevas coberturas. Se hizo una actividad que por lo que vimos muy interesante. Nos invitaron, lamentablemente no pudimos asistir. Yo por las dos por asuntos de compromisos laborales. Pero nos alegramos que SENASA esté haciendo este tipo de resurgir, ¿verdad? Con nuevos planes, pero además
aparte de esos planes complementarios, también quisiéramos que el plan básico se vaya fortaleciendo. Para nosotras, como periodistas especializadas en salud, lo más importante es el plan básico, porque la seguridad social es la que tiene que garantizar todo. Esos planes complementarios son buenos para quien los pueda pagar. Sí, porque son cobertura, mayor cobertura, sí, ¿verdad? Pero el que pueda pagarlo, por supuesto. Y no son baratos, por lo general, no son baratos. O sea, y depende mucho de la capacidad de cada individuo para contratar esos planes. Así es. Y por último, y no menos importante, quisiéramos poner nuestro corazón, nuestra mente con la familia del periodista Andrés Mato, Licho, cariñosamente, que falleció esta semana también. Licho estaba afectado de graves problemas de salud y había tomado un buen tiempo en cama. Descanse en paz y nuestra solidaridad con su familia. Así es, nuestra solidaridad con ellos. Entonces nos vamos ahora a una pausa comercial y hoy tenemos una invitada amiga muy querida en este programa, igual que su esposo. Vamos a esperarla después de estos mensajes comerciales. Muchísimas gracias por continuar con su programa preparado como siempre, con pasión y con cariño para todos ustedes. Y esta tarde tenemos con nosotros a la doctora Marija Mirí, quien es la directora ejecutiva de Ocean 2, ¿verdad? Y es un placer tenerla con nosotros. ¿Cómo está usted, doctora? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? No es la primera vez que usted viene, ha venido otra vez. No. No, yo me siento en casa aquí. La verdad, un honor y un placer compartir y la verdad que para nosotras también, porque hablar de temas tan relevantes como la investigación, que es el fuerte de ustedes, para uno es una pasión, la verdad que sí, nos sentimos muy bien. Y yo creo que hace un año que vino la doctora. Hace un año que vino. Porque es que ya viene septiembre, señores, y entonces en septiembre siempre ustedes tienen una actividad muy interesante. Vamos a empezar por ahí, hablando de eso. Esa es nuestra fecha, ¿no? Nuestro 1 de septiembre. Esa es la sexta entrega de Episteme, de nuestro evento emblemático de la Fundación Two Oceans, algo que ha sido legado de nuestro gran mentor y amigo Antonio de Moya. Tanto en el nombre de Episteme, que fue el nombre de su blog, como ustedes saben, y tanto como la temática y el enfoque de Episteme como un espacio para compartir conocimiento, aplicar conocimiento, reunirnos con amigos, compartir con otros científicos, ver qué se hace en otras regiones. Y la verdad que estamos muy emocionados y también muy felices de poder compartirlo con ustedes. ¿De qué hablan los científicos, doctora, fuera de Episteme? Ajá. Bueno, ¿de qué hablan? Bueno, digo yo, porque de verdad hablando de ciencia todo el tiempo. Sí, eso es una gran pregunta, de hecho, porque creo que eso ha cambiado mucho. Antes los científicos como que nos reuníamos solos y hablábamos entre nosotros y como de que ciencia. Siempre de ciencia, siempre existía como esa visión de que nadie más lo entiende. Ya eso no es así. Eso no es así. Y creo que gran parte de que eso no sea así es mérito de ustedes como comunicadores. Y obviamente también cada vez más canales, más acceso a información. Ya es más abierto, ya le llega mucho más a las personas. Doctora, sí. Antes de interrumpirla con esa curiosidad, la actividad este año entonces es el 1 de septiembre. ¿Cuál es el tema principal que ustedes van a abordar? Innovación, inteligencia artificial y aplicación de la tecnología a atención primaria para la salud. Es algo que ustedes saben que es nuestra pasión. El doctor Perestein, que es nuestro lead científico, siempre ha tenido ese empuje para la atención primaria. Sabemos que desde el Alma Ata hasta hoy, desgraciadamente, ni nosotros ni la mayoría de los otros países hemos podido llegar a una solución exitosa de lo que es la necesidad de atención primaria. Y entendemos que en este contexto ahora, con las tecnologías disponibles, con las innovaciones, tenemos una oportunidad única en la historia del ser humano de realmente acercar el sistema de salud a la comunidad a través de la atención primaria. ¿Cuál es el planteamiento ahora? Porque ciertamente eso ha sido un tema de nosotros en otros momentos que hemos conversado, que lo hemos entrevistado tanto a usted como al doctor Perestein, pero ¿cuál es el planteamiento en este 2026 sobre atención primaria e inteligencia artificial? ¿Cómo se come eso, una cosa con la otra? Bueno, eso es algo que de hecho el doctor Perestein ha denominado y ha acuñado ese término de Alma Ata 2.0. 2.0. Ya lo que antes era la forma de pensar en atención primaria, de que yo tengo que tener un edificio y de que tengo que tener un ejército de promotores que vayan a casa.
Ya se está evolucionando. Inclusive el mismo concepto de lo que es una comunidad está evolucionando con el tema de redes. Ya tenemos comunidades virtuales, que antes eso no existía como concepto. Entonces tenemos muchas facilidades ahora de hacer una atención primaria sin necesidad de trasladarnos físicamente en todos los casos. Entonces eso mejora la comunicación y abarata los costos muchísimo. O sea que es como una promoción de la salud, a utilizar y apoyarse en ese valor de la tecnología, de las redes sociales, de los medios digitales, para llegarle a más gente, a más personas en las comunidades. Y de una manera más efectiva y más personalizada. Porque antes una persona para recibir atención médica o un consejo médico tenía que trasladarse físicamente a un centro de salud. Al centro, hacer costos de transporte, tiempo, temas de hogar, con otros compromisos. Sí. Ahora con la tecnología podemos acercar esos servicios. Eso no quiere decir que debemos reemplazar la parte física. Evidentemente, eso es importante que se sepa. Sí. No, imposible. Pero hay cosas que se pueden solucionar o por lo menos orientar a distancia. Pensemos en una mujer, por ejemplo, en proceso de embarazo, que quiera consultar rápidamente una posible señal de alarma, que antes no podía, o se trasladaba o se quedaba en su casa y se arriesgaba a una complicación. Ahora pudiera haber un screening con un contacto con un personal de salud calificado que le pueda decir, mira, si tú necesitas trasladarte, o hasta vamos a mandarte a buscar porque es una verdadera emergencia obstétrica, hasta mira, eso que tú tienes es algo normal, podemos seguirte observando. Tecnología como, por ejemplo, poder monitorear la presión a distancia, glucosa en sangre a distancia, personal menos calificado, ya no necesitamos personal tan entrenado para tareas de monitoreo. Es decir, que hay muchas ventajas. Pero sería necesario, doctora, una intervención, digamos, seria, porque hay una banalización de todo lo que son las redes sociales y una vuelta hasta medicaciones milagrosas en las redes sociales. O sea, ¿cuál será el enfoque en ese sentido para, digamos, hacer más serios esos procesos? Ese es justamente uno de los puntos de Episteme. Porque una cosa son las ventajas que podemos tener y el potencial que tenemos, y otra cosa es el uso indiscriminado de la tecnología y la tecnología en manos que realmente no la saben. Una especie de cualquierización. Claro, eso lo vimos desde COVID, ¿no? Todo el mundo se volvió médico. Todo el mundo, y sigue así. Y sí, eso es como una herencia que tenemos de COVID, ciertamente. Pero entiendo que parte de lo que vamos a hablar en Episteme es justamente eso, ¿no? El componente ético y el componente regulatorio. Vamos a tener personas también, representantes de instituciones del Estado, vamos a tener invitados internacionales que ya han trabajado con ese tipo de situaciones, y nos parece que con lo que podemos tener allá como espacio es justamente un buen momento para dialogar sobre cómo regular. Es importante la regulación en este momento, como dice Tati, donde todo el mundo anda dando recetas e incluso con el riesgo, doctora, de la inteligencia artificial. Vemos que te ponen la voz y la imagen de un médico muy reconocido, por ejemplo, de personas que tienen respeto, y la gente puede creer que es verdad. O sea, ¿cómo lograr controlar esa situación? Esa misma tecnología se puede usar para bien. El problema es que en manos inexpertas y en algunos casos malintencionadas y manipuladoras es un real riesgo. Pero yo lo veo como, miren, por ejemplo, los vehículos de motor, cuando se inventaron, tuvimos que hacer una transición como sociedad. Hoy nadie se imaginaría salir de su casa a pie o en un caballo a un sitio, ¿no? Sí, todos los grandes cambios vienen pero así. Para que no sea un riesgo, debe haber una serie de regulaciones de parte del Estado, pero también una conciencia individual en cuanto a cómo yo uso esa herramienta que es un vehículo de motor. Esa ética que debe primar siempre. Exacto. Y ese es el balance, ¿no? Ese es el balance. Pero ¿cómo interviene, por ejemplo, en este tema de la inteligencia artificial para atención primaria, que es el gran tema de Episteme este año? ¿Cómo interviene la ética? O sea, ¿cómo intervengo? Ética es parte de la fórmula, ética y bioética, ¿no? ¿De qué manera podemos entender hasta qué límite y en cuáles manos podemos poner esa tecnología que promete muchísimo y que evoluciona todos los días? Entonces, ¿cuáles serían éticamente las formas de usarlo para no hacer daño? Con los mismos principios que tenemos de bioética, de no hacer daño y tratar de hacer bien. Ahora, desde el punto de vista de Estado, hay una serie de regulaciones que también deben limitar
quién, cuándo, dónde y cómo puede usar esa tecnología para que sea para el bien de la población y no en su detrimento. Aquí en el país entonces hay que trabajar en eso, porque que yo sepa no tenemos todavía ningún tipo de regulación en ese sentido. Realmente se ha avanzado bastante y el tema de salud digital se ha avanzado bastante y creo que con el diplomado que hicimos con la UNAM en FunSalud en México, pudimos darnos cuenta que de hecho nuestro país posiblemente está en la delantera en muchos de esos aspectos regulatorios, lo cual es una buena noticia. Bueno, doctora, pero hay que trabajarlo. Vamos a pedir su anuencia, nos vamos a una pausa comercial y vamos a ver en el próximo segmento a quién le corresponde esa regulación. Cuando nosotros tenemos muchos problemas básicos sin resolver en materia de regulación. Regresamos ahora con la doctora Marija Mirit. Estamos conversando con la investigadora Marija Mirit. Marija es directora ejecutiva de Two Oceans, una entidad que se dedica a investigación que tanto necesitamos en República Dominicana. Doctora, la pregunta que decía Altagracia antes de la pausa es esa regulación que se necesita para garantizar que esa tecnología en salud sea bien utilizada. ¿A quién le corresponde? ¿A quién le corresponde? La respuesta, obviamente una respuesta muy personal e individual, es a todos, porque nosotros estamos evolucionando como sociedades y justamente el tema de la comunicación, de cómo nos comunicamos, cómo nos integramos, es que ya no podemos entender que la regulación es solamente parte del Estado o de un gobierno o de una institución. La sociedad civil, individualmente cada uno de nosotros como persona, tiene que involucrarse en aportar a esa regulación. ¿Qué queremos nosotros como sociedad y como sociedad organizada para que esa tecnología que está a nuestro servicio realmente sea para bien? Colegios, sociedades especializadas, todos esos grupos deberían de tener una postura frente a qué entienden que se puede hacer con esas tecnologías y cuáles son los límites que queremos establecer. Pero hay una política pública también, o sea, se necesita de alguien que regule y que coordine realmente hacia arriba y que ponga régimen de consecuencia, tal vez. Claro que sí, claro que sí. De hecho, tal vez para usar la misma metáfora que usé hace un ratito, ¿no? Las reglas de tránsito existen, están reguladas. Hay una regla que dice que no se puede manejar bebiendo, ¿verdad? Que no se consume alcohol y se maneja. Todo eso está escrito y hay una serie de penalidades y un régimen de consecuencias. Y debe haberlo. Lo mismo pasa con la tecnología. Posiblemente, sobre todo cuando hablamos de tecnología en temas de salud. ¿No? Porque hay un tema de bienestar, de calidad de vida. Ahora, individualmente, todavía tenemos personas que desgraciadamente no solamente salen a manejar en esas condiciones, sino que también tenemos personas que les venden bebidas alcohólicas a personas menores de edad y a las personas que van a manejar. Entonces, contra toda ley. Esa es responsabilidad de todos, como dice usted muy claro. Sí. Pero en materia usted decía que República Dominicana está avanzando en materia de regulación en términos de salud y tecnología. ¿Cuáles aspectos, doctora, ustedes han visto que se ha ido avanzando y qué fortaleza tendría República Dominicana para llevar esa información a través de la tecnología a la gente, tomando en cuenta que yo creo que en comunicación estamos bastante bien en República Dominicana? Sí, de hecho es uno de los temas que queremos conversar en Episteme, ¿no? Tenemos nuestro invitado internacional, el doctor Santiago March, que viene de FunSalud, y viene con los resultados de un estudio regional, posiblemente con la primicia, de médico digital, ¿no? De cuál ha sido la asimilación de la tecnología en diferentes países. También vamos a tener a una invitada que es Andrea Barbeiro, quien ella es argentina, pero tiene una amplia experiencia en España también, con el aporte de cómo ellos han usado esa tecnología en atención primaria. Y vamos a tener personas locales, personas con experiencia, no solamente desde el punto de vista científico y de aplicación de tecnología en temas de salud, por ejemplo, realidad virtual para el manejo de fobias en salud mental con el grupo de Pucamaima, el doctor Zoilo Guerra. Quiero Guerra y Zoilo García. Sí. Pero también vamos a tener personas de instituciones gubernamentales que han trabajado en regulación, temas de salud digital. Tenemos algunas regulaciones ya, algunos reglamentos, y vamos a ver de qué manera podemos llegar a ese equilibrio
de que esas regulaciones no frenen el avance, pero al mismo tiempo protejan al ser humano como núcleo de toda esa tecnología. Y creo que el papel de ustedes como comunicadores es fundamental. Es fundamental porque crea la opinión pública y a veces las personas dependen de cómo se comunique la información para poderla asimilar. Doctora, este mundo digital, y a mí es algo que me apasiona mucho, ¿no sustituye ese contacto en salud humano, de apapacharte, de tocarte, de no se sustituye? Hace tiempo que no se apapacha en salud, déjame decirte. Ni antes de la tecnología, lamentablemente. Al menos me refiero más bien a ese contacto. El contacto físico, directo. Contacto físico, a tocarte, como dice un médico amigo, a revisarte las uñas, a mirarte, esa parte. No solo que no lo sustituye, sino que no debe sustituirlo. O sea, es imposible pensar en medicina clínica sin contacto personal. Ahora, ahí estoy totalmente de acuerdo. Lamentablemente ese contacto en gran parte se ha ido perdiendo mucho antes de la tecnología. Y hemos hecho una transición. ¿Por la deshumanización? A una deshumanización donde la persona ni se ve un órgano que hay que tratar. Entonces, tal vez esto es nuestra oportunidad para replantearnos eso. Eso no quiere decir que no se pueda usar la tecnología para acercar personas. Pensemos en alguien que está en una comunidad remota, donde no se puede trasladar, donde necesita un consejo médico o una consulta rápida. Claro que sí, pero eso no sustituye lo que es la parte presencial. En salud mental, doctora, jugaría un rol interesante, importante, sobre todo en esa salud mental comunitaria que tanto se dice que ahora es a la comunidad que hay que llevarla más cercana. Muy importante. Y de hecho ha sido una de las barreras por el costo. Vamos a llevar psicólogos profesionales de salud mental a comunidades físicamente, imagínense el costo que sería ese. Y claro, la tecnología da una oportunidad muy importante, inclusive está muy en boga el tema de consultas virtuales, funcionan, sabemos que funcionan. Ahora, tal vez donde más se ve ese tema de límite ético en salud mental. Tenemos ahora una proliferación de personas que no necesariamente tienen la formación para ofrecer consejo personalizado, profesional. Eso ha pasado antes de que la tecnología estuviera disponible. Ya teníamos toda esa onda del coaches, etcétera. Y ahí viene la parte de regulación. De quién puede promover sus servicios en salud mental, quién controla, quién registra. Y un tema que no hemos hablado, que vamos a hablar mucho en Episteme, es la seguridad del dato. La tecnología está generando una cantidad enorme de información. Datos. A veces no sabemos a dónde va esa información ni para qué fines se usa. Y eso es justamente parte en periodismo nosotros le llamamos una gran infodemia, o sea, una gran infodemia, un exceso de información que la gente no puede manejar. Sí, yo creo que en gran parte esa infodemia viene del efecto amplificador que han tenido las redes sobre las dinámicas sociales que pasaban antes, porque rumores siempre existían. Cuentos de camino siempre existían. Recuérdense de la único que antes era de boca en boca que iban. Claro, iban más lento. Exactamente. Ahora lo que antes era un cuento de rubia de SIDA que se transmitía de boca a boca, y tú sabes que le pasó a un amigo. Y ahora, en cuestión de minutos, lo tiene la humanidad por las redes sociales. Pero la doctora hablaba de esa seguridad de datos, de los datos personales de la persona, porque cada vez que entramos a una plataforma de lo que sea, lo primero que nos piden es datos. Claro. Y lo estamos dando. Entonces yo sé que hay una gran preocupación de ustedes, los expertos, los científicos, en qué va a pasar y qué pasa con esos datos, nuestros datos personales, que son nuestra vida, ¿verdad? Sí, se está trabajando para eso. De hecho, hay muchas opciones ahora, en algunos países se usan así, de que yo como usuario de servicio de salud puedo tener todo mi récord médico en mi celular, salvaguardado con una contraseña, y que si voy a un médico diferente, a un especialista diferente, puedo autorizarle que vea una porción de esos datos, no necesariamente todos los datos, lo que yo quiera autorizar. Así que en teoría tenemos formas de controlar el dato. Se supone ¿Y eso podría ser interpaíses, por ejemplo? Por ejemplo, yo voy a tratarme a Estados Unidos y yo puedo llevar mi récord médico. Hasta ahora no creo, no sé, no conozco experiencias de ese tipo, de verdad. Entiendo que tecnológicamente es posible, muy posible. Tecnológicamente sí. Ahora, éticamente y regulatoriamente ya es otro tema. De hecho, ahora mismo tecnológicamente es posible mucho más de lo que estamos haciendo, justamente porque como sociedad, como siempre nos ha pasado, vamos muy atrás de lo que es el desarrollo tecnológico. Porque además esos países, por ejemplo, tipo Estados Unidos, que lo ponemos mucho de ejemplo, se cuidan, por ejemplo, de tú llevas un récord de aquí
y ellos no lo reconocen por una demanda médica y por un... Sí, entonces eso es lo que digo, tecnológicamente es posible, regulatoriamente no sé. Ahora, en términos de lo que es la propiedad del dato, le da mucho más poder y mucha más participación a la persona. Porque antes usted iba al médico y el médico se quedaba con todo su récord y le secuestraban sus datos. Exactamente. Ya no. Ahora, tenemos la suficiente educación para que cada cual individualmente pueda tener esa propiedad de cuidar sus datos. Vamos, doctora, a seguir hablando de ese tema tan interesante después de esta breve pausa. Regresamos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos disfrutando todo lo que será un avance de todo lo que será el encuentro Epistemi 2026, que será en Santiago, esta vez en la Pucamaima de Santiago. Y la doctora estaba hablando un poquito de la seguridad del dato en materia de salud. Lo importante que es la protección de ese dato, doctora. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, con un expediente? Yo tengo un problema de salud mental, tengo un problema de depresión. Y ese dato, yo tengo un trabajo, yo soy como periodista figura pública y ese dato lo maneja cualquiera. ¿Cuál es el peligro de eso? Ese es un riesgo, no solamente para figuras públicas, es un riesgo para cualquier persona que no quiere que su privacidad salga a la calle. Y no tiene que ser ni siquiera un tema de salud mental, puede ser cualquier situación de salud que es propiedad privada y no tiene por qué trascender. Es mi situación, ¿no? Claro, además de que hay todo un tema que todavía no se ha regulado y posiblemente será el próximo paso muy importante, es qué va a pasar con temas como análisis genómico, como pruebas que pueden detectar situaciones de salud con 10, 15 años de antelación. ¿Qué pasa con aseguradoras? Por ejemplo, ahora mismo aseguraríamos a una persona que sabemos que en 5 o 10 años va a desarrollar un cáncer de pulmón. Así es. O que tiene tanto porcentaje de probabilidad que eso pase. Entonces, esa misma tecnología... Trae sus dilemas. Trae dilemas inclusive en qué medida y de qué manera le comunicamos eso a la persona. Exactamente. Porque ahora mismo ustedes dicen a una persona que tiene X porcentaje de probabilidad de desarrollar tal tipo de cáncer en tanto tiempo. El impacto emocional para esa persona y el impacto en su estilo de vida, en lo que pudiera decidir hacer o no, es grande. Pero también el impacto social de que si le vamos a dar empleo, lo aseguramos. Sabiendo que en tantos años va a presentar esta situación. De hecho, doctora Doris, cuando se comenzó a hablar del descubrimiento, del descifrar el genoma humano, comenzó a preguntarse a la gente todo eso. ¿Qué iba a pasar? Decía la gente, nos parecemos cada vez más a Dios. ¿Recuerdan esos grandes dilemas? Sí, dilemas éticos siempre están. Y esa misma discusión, se lo decimos al paciente, o sea, ¿qué aportamos con esto? O el paciente tiene derecho, la persona tiene derecho a saber qué va a pasar con su vida. Entonces, es un gran dilema, la verdad que sí. Es un dilema ético y un dilema psicológico también, ¿no? A nivel individual. Ahora, a nivel social, hay que proteger ese dato, porque en manos equivocadas, en manos malintencionadas, eso puede llevar a muchas cosas negativas. Y ese es justamente el tema de regulación que debemos hacer. Pero, por ejemplo, uno conoce la experiencia porque de República Dominicana van muchas personas a tratarse de Estados Unidos. Y en Estados Unidos, si tú tienes un cáncer, en etapa terminal te dicen te quedan 3 meses de vida. Y es devastador, para los dominicanos al menos. Sí. Cuando te dicen te quedan 3 meses de vida, doctora. Claro que sí. Y eso estamos hablando en 3 meses. Y usted tiene una condición de salud que físicamente la está padeciendo. Exacto. ¿Qué pasaría ahora con la tecnología que puede predecir por una simple sombra o por algo que el ojo humano no sería capaz de ver? Que en esa imagen radiológica se indica que en tantos años ahí va a haber un cáncer. Y es una persona sana en ese momento. Que está sana en este momento. Que no siente nada, que ni siquiera puede tener certeza de que eso va a pasar. Entonces, aquí se aplicaría lo que dice la gente, yo no voy al médico porque siempre algo encuentran. Yo creo que eso ahora está ganando una dimensión adicional. Ni siquiera encuentran, piensan que van a encontrar en algún momento. Doctora, en República Dominicana todavía tenemos una debilidad con el récord electrónico, el récord médico integrado. Bueno, vamos a un laboratorio, ese laboratorio sí te tiene tu récord ya digital, que tú lo puedes revisar. Pero tú vas a un especialista, ese te hace un expediente aparte, el otro te tiene que hacer otro expediente aparte.
ayudaría toda esta tecnología y esta inteligencia artificial a que República Dominicana por fin tenga ya esta herramienta y vayamos dejando un poco este papel o esta individualidad, porque decíamos Altagracia y yo tiempo atrás, si tú vas a la emergencia, tú tienes que repetirle a 5 o 6 médicos que se te acercan lo mismo, porque tú ves que anotan, pero al parecer eso queda en el aire. Sí, es que usted sabe lo que le va a decir. Porque muchas veces también depende del nivel educativo de la persona y de si sabe decirle lo que le dijeron previamente en otro lado. Exactamente. Claro que sí, yo creo que eso es un ejemplo perfecto de un espacio donde el desarrollo tecnológico permite muchas cosas que por otras razones no se han podido lograr. En nuestro caso, el récord médico electrónico, el problema no es tecnológico. El problema es regulatorio y de comunicación entre diferentes sectores y diferentes instituciones, y obviamente eso conlleva un tema tecnológico. Hay que ponerse de acuerdo qué va en ese récord médico, qué tipo de especialidades va a registrar, de qué manera, cómo se va a proteger la data, cómo se van a comunicar los diferentes sistemas. Y la respuesta es sí, cada vez hay más soluciones tecnológicas que facilitan esa comunicación. Antes era mucho más complejo, requería un equipo mucho más complejo, ahora es más fácil. También hay que decir que ahora, por ejemplo, yo puedo registrar en un celular, en una tablet. Antes un médico tenía que tener una pantalla de este tamaño. Una computadora, sí. Tecnológicamente el costo ha bajado. Y hay también soluciones ahora con la inteligencia artificial que facilitan muchísimo. Por ejemplo, antes el problema era que el médico tenía 20 pacientes en la sala de espera y no podía tomarse media hora para hacer la clínica. Entonces eso se escribía a mano, después alguien lo digitaba, después. Ahora no, ahora hay soluciones de récord médico donde el doctor habla y de la misma consulta se llena, solamente tiene que revisar y darle a aceptar. O sea que tenemos una oportunidad ahora en el país como para avanzar, dar ese paso, claro que sí, a lograr ese récord. De hecho, se está trabajando en eso. Pero yo pienso, doctora, es tan bonito este tema y tan apasionante, pero yo pienso, me voy de un centro privado con tecnología y todo eso a un hospital tradicional, de los llamados tradicionales, o a una donde el médico tiene 50 pacientes, 40 pacientes, 30 pacientes ahí. Y decía Doris con mucha propiedad hace un ratito de programas anteriores que hemos hecho, donde el médico viene y cada residente que está por ahí cerca viene y te pregunta lo mismo. Entonces usted dijo que vino por... Y entonces usted dice, sí, porque mire, ¿qué medicamento está tomando? ¿Qué medicamento? Cuando él tiene la oportunidad, eso habría que hacer un trabajo enorme también a nivel público, porque en el sector privado puede ser más cómodo, podría ser más cómodo. Yo creo que sí, se nota más en el sector público, evidentemente, sobre todo por la forma como se organizan los servicios, pero en el sector privado pasa lo mismo, en algunos casos más que en otros. En unos más que otros, sí. La tecnología está para que eso se resuelva, hasta con una simple tableta o un celular. Que usted vea rápido por qué ese paciente fue a la emergencia. Bueno, se habla de una sola salud, entonces debería ser un solo expediente, ¿verdad? Bueno, lo de una sola salud va todavía más allá, que también es muy válido. El tema de salud animal, el tema de salud ambiental, completo, todo integral. Eso. Pero en términos de la propiedad del dato, la tecnología ahora permitiría eso, que usted lleve su récord y en lugar de usted tener que explicar, le dé un QR, la persona lea y tenga un resumen. Inclusive, con la inteligencia artificial podemos perfectamente consultar si hay alguna interacción medicamentosa, que antes pasaba, antes uno dependía mucho del conocimiento específico de la persona que estaba enfrente. Del paciente. Ahora, eso implica un cambio de cultura institucional. Totalmente. Una educación del usuario que no tenemos, o sea, requerimos que trabajarla. El empoderamiento del usuario y una transformación de lo que es la educación médica y lo que es la forma como se aprende y cómo se ejerce medicina, que es muy grande. Doctora, y hay mucha resistencia en la parte médica. Claro. Hay mucha resistencia porque el médico ha sido históricamente el jefe. Es entendible, entendible. Sobre él gira todo, ¿no? Es el jefe del equipo de salud. Y no se cuestiona. Y jamás. No se cuestiona porque el médico históricamente ha sido un semidios con bata blanca. Y no se puede equivocar jamás. Entonces, claro. Ahora la preocupación de ellos es que la gente va sabiendo, busca, se informa, entonces sabe más o menos y le cuestiona más. Eso implica un gran proceso de crecimiento personal y profesional de la clase médica que está en proceso. Yo creo que sí, yo creo que hay un proceso, pero que no es tan fácil. Desde el punto de vista humano no es tan fácil porque ahora viene un paciente que dice, no, pero el que el ChatGPT me dijo ¿qué es esto? Usted no tiene razón. Es difícil. Porque implica un desarraigo, una especie de desarraigo de todo. Que requiere
ejercicio de humildad a nivel personal y un deseo de actualizarse que realmente vaya acorde a lo que está pasando. Y volvemos a lo que el doctor Perenstein siempre ha mencionado como un tema de necesidad de recertificación del médico y del profesional de salud. Ya esa mentalidad de que yo me gradué y no veo un libro por el resto. Exactamente, eso pasó. Volvemos a pedir su anuencia. Nos vamos a unos mensajes y venimos con nuestro último segmento de este programa. Entonces ahí vamos a recalcar eso y veremos también algunos contenidos más de Epistemi 2026. Regresamos ahora. La doctora Marija Miritz, investigadora, es nuestra invitada de hoy y con ella nos estamos dando tremendo banquete hablando de todo esto, lo que tiene que ver con esta tecnología en salud que tanto transforma la vida tanto del paciente como del médico, doctora. Claro. Es de la forma de hacer salud, vamos a decirlo así, y hablábamos de cómo el paciente ya llega donde el médico con informaciones generales de lo que supuestamente tiene. Y hasta tiene. Con probable diagnóstico claro que el paciente llega. Y dependiendo del nivel educativo del paciente, hasta con referencias científicas de las publicaciones más recientes. Y de los tratamientos que hay y toda esa cosa. Claro que sí, porque está asequible, se puede conseguir y eso pasaba antes también. O sea, a nadie le interesa más su situación de salud que al propio paciente. Claro. Entonces, el tiempo que un paciente puede invertir en buscar información sobre eso definitivamente no es el mismo tiempo que un proveedor de servicios de salud va a invertir cuando tiene tantos pacientes diferentes. Exactamente. Y ahí es que viene la parte de humildad, ¿no? En qué medida yo puedo establecer un diálogo con un paciente que puede venir con informaciones correctas o incorrectas. No incorrectas, exactamente. Y en qué medida yo no me voy a sentir amenazado como persona si me cuestionan y yo poder argumentar el por qué yo recomiendo este tratamiento y no aquel. En qué medida yo puedo entender que el usuario de servicios ahora está de tú a tú conmigo y está decidiendo junto conmigo lo que se va a hacer. Que debería ser lo más importante para un profesional de la salud, poder discutir con su paciente o el paciente con su médico sus tratamientos o las mejores oportunidades que pueda tener. Es el tipo de humanización de servicios por la que hemos abogado hace décadas. Lo que pasa es que ya ahora no es opcional. Es algo que va a tener que pasar sí o sí. Vamos a tener que educar a los usuarios definitivamente para la forma de comunicarse con su proveedor de servicios, pero definitivamente el proveedor de servicios tiene que evolucionar su forma de pensar. Doctora, yo no sé si Tati tiene alguna pregunta de ese... Antes de pasar a Epistemi, okay. En materia de cáncer, por ejemplo, al paciente hay que informarle qué se le va a poner, qué tratamiento se le va a poner y hay que decirle el diagnóstico. Y recuerdo un caso específico que yo misma le dije al doctor, ay, no me le diga que tiene cáncer. Digo, no. Por lo devastador, uno piensa proteger. Sí, hay que hacerlo necesariamente. Claro que sí, yo creo que eso también va a ir cambiando un poco de cómo la persona percibe su propia salud. Antes entendíamos que de esa persona se encargaba alguien, porque ya está el empoderamiento de yo saber qué tengo, cuánto tiempo tengo y qué decisiones puedo tomar. Los cambios que puede hacer en su vida. Exacto, y una vez eduquemos una generación así, con ese empoderamiento, posiblemente el saber el diagnóstico, sea cual sea, saber el pronóstico, le da el poder de tomar decisiones sobre su vida, sí. Que en otras circunstancias no pudiera tomar. Doctora, ustedes yo sé que hacen muchas investigaciones en las comunidades, como que no quiero desaprovechar la oportunidad para saber qué tipo de investigaciones están llevando a cabo, si terminaron algunas de las que el año pasado nos hablaron que estaban llevando a cabo en las comunidades. Sí, estamos con varios procesos ahora mismo. Estamos haciendo algunos estudios sobre la enfermedad de mano, pie, boca. Seguimos esa línea. Estamos trabajando algunas cosas del manejo de meningitis. Estamos en términos de comunidad muy entusiasmados con el proyecto de migraña que le hablamos el año pasado, financiado por Fondo CID. Ya tenemos una primera versión de la aplicación, qué bien. Muy ajustada al contexto cultural dominicano. Estamos listos para hacer ya el estudio de validación y entendemos que Epistemi también con el tema de tecnología de este año va a ser un buen espacio para compartir algunas novedades sobre eso. En materia de migraña, para el año próximo, ¿tendremos entonces resultados o ya lo tenemos para este? Tenemos algunos resultados de lo que es la prevalencia, de lo que pudiera ser migraña sospechosa que no se diagnostica, el tratamiento que la gente le da,
pero ya con la app, cuando la validemos, esperamos poder tener una herramienta que no solamente sirva para que cada individuo en su casa pueda monitorear qué se vincula con sus episodios de migraña, qué tipo de medicamentos toma, sino que también puedan ser una herramienta para que el proveedor de servicios, cuando la persona se presente, tenga un historial de cuántas veces esa persona tuvo migraña en tanto tiempo, vinculado con qué, y que pueda orientar el tratamiento en función de eso. Doctora, no queremos también dejar pasar esta última parte del programa sin que nos diga cuál es la forma, recordar la actividad que tienen ustedes este año en Santiago, lugar, cómo la gente puede inscribirse, quiénes tienen que participar, un poquito de información. Claro que sí. Este es el 6º Episteme, estamos ya creciendo. 6 años. Increíblemente, son 6 años. Primera vez que lo hacemos en Santiago. Salen de la ciudad, Santiago. Salimos de ¿Por Santo qué se van a Santiago en esta ocasión? Porque entendemos que el conocimiento no es algo que se puede concentrar ni debe muy bien, concentrarse. Muy bien. Y la idea es que llegue no solamente a todo el territorio nacional, sino también internacionalmente, que de hecho esa parte de internacionalización la estamos trabajando. Ahora, ¿por qué Santiago? Santiago tiene una comunidad científica espectacular en temas de ciencias de la salud. Un crecimiento inmenso en materia de salud. Están a la vanguardia Santiago. Con muchísimas cosas. Sí, tenemos un gran grupo de colegas allá que también queremos estar en su casa y no solamente que ellos tengan que venir a la nuestra. Pero al mismo tiempo, este año nos recibe Pucamaima, que es una institución académica de más alto prestigio, la Facultad de Ciencias de la Salud de ellos, muy bien. Su decana, que ha sido de muchísimo apoyo, todo el equipo de Pucamaima, y entendemos que no solamente es que nos reciben como seres, sino que también son co-creadores de este episteme, y nos sentimos muy agradecidos por eso. ¿Y quiénes tienen derecho a participar o quiénes pueden participar? ¿Qué tienen que hacer? Todas las personas interesadas, como siempre, Episteme no tiene costo para participantes. Deben registrarse en el formulario que está en episteme.com.do para que podamos asegurar el cupo presencial. Ustedes saben que se llena y se complica luego. Pero virtualmente a través de Diario Salud, que es nuestro aliado de muy larga data, y posiblemente desde el primer Episteme también se va a transmitir virtualmente a través de mismas redes de Pucamaima. Es decir, que va a haber oportunidad de participar. Lo que sí ha cerrado es la convocatoria de resúmenes. Hemos tenido un número récord de resúmenes este año. Nuestro comité científico está bien dedicado a la revisión de resúmenes porque está bien competitivo este año. Pero esperamos presentar las mejores ideas de investigaciones en esa área y poderlo compartir en el Episteme de este año. ¿Para qué capacidad física tienen en la Pucamaima de personas que puedan asistir físicamente? 150 personas. Bien, bastante. Es bastante, pero todos los años se llena y entonces llega un momento donde tenemos que decir que no. Esperamos que este año no pase, pero es importante que la gente se registre temprano y que podamos aprobar el cupo. Y el que no, pues virtualmente se puede conectar y recibir todas las informaciones por ahí también. Doctora, ¿cómo estamos en fondo, en disponibilidad de recursos, que siempre es un problema para las investigaciones? ¿Cómo anda el país en este momento? Sabemos que está Fondosit. Está Fondosit. Y definitivamente Fondosit ha hecho una gran diferencia, un gran impacto en lo que es la investigación, pero obviamente los fondos siempre son un tema. Mientras sigamos viendo la investigación y la construcción como de conocimiento, como Cenicienta o como un postre en una comida cuando falta arroz, no vamos a poder avanzar. Los países no avanzan sin investigación definitivamente, sino entonces vivimos como copiando de otros si no tenemos investigación. Nosotros no tenemos por qué ser exclusivamente consumidores de conocimiento que se crea en otro lado. Aquí hay talento, aquí hay instituciones, aquí hay todo un grupo de investigadores jóvenes y tenemos que asumir ya la identidad como un país que crea conocimiento y que aporta conocimiento. Entonces se requieren más fondos, más apoyos económicos para investigación. Y usted decía, ¿con cuántos investigadores cuenta República Dominicana? Antes sabíamos que era muy poquito, pero ustedes han ido preparando personas. Bueno, eso es parte de la misión de Two Oceans. Two Oceans nace con la idea de crear plataformas en investigación, pero no somos la única institución que lo hace. Y hay que decir que también MESID, con el tema de carrera de investigación, ha hecho un gran paso de avance. ¿Dónde entendemos que está el reto ahora? Antes nadie quería ser investigador. Porque como que te moría de hambre, decían. Ahora, exacto. Ahora tenemos el otro problema. Ahora todo el mundo es investigador y no hay nadie que diga cuáles son las credenciales de un investigador. Exactamente. Ese es nuestro próximo paso. Entonces, ¿cuál es el reto? ¿Decía usted eso?
Sí, hay que construir criterios muy claros de qué te hace un investigador, cuál es la formación que tú tienes que tener, cuáles son los años de experiencia para tú realmente poder tener la suficiente. Porque a nadie se le ocurriría ir donde un cardiólogo para hacerse un cateterismo si no ha hecho ni un solo cateterismo. Porque hay que tener un rigor científico para usted certificar. Digo, doctora, un barbero, pero una señora en estos días aquí. Pero vimos los resultados. No entré en ese tema. Sí, pero ese rigor científico debe tenerlo un investigador, ¿verdad? Claro que sí, como toda área de especialidad tiene su hay que regular entonces un poquito esa parte también. Hay que regular y tenemos que apoyarnos entre todos los investigadores para definir esos criterios. O sea, no basta con tener interés en la investigación para ser investigador. Sí, debe haber unos criterios. Claro que sí, pero estamos en eso. La buena noticia es que ahora sí hay interés, todo el mundo quiere ser investigador. Y se ha despertado esa chispa. Se ha despertado y nos llena de mucho orgullo porque entendemos que hemos trabajado muy arduamente para eso en los últimos 20 o 30 años. Bueno, doctora, nosotras quisiéramos agradecer tanto a usted como al doctor Perenstein, que no está aquí presente con nosotros en el set, pero siempre la acompaña. Y que ellos se acompañan mutuamente. Por eso somos dos océanos. Los océanos. Y agradecer porque en este programa siempre comienza la primera entrevista de estas comunidades epistémicas, ¿verdad? Que todos los años se anuncia el encuentro por aquí. Agradecer, desearle mucho éxito en esa actividad y en todo el Media Tour que se está haciendo también para dar a conocer esto. Gracias a ustedes por siempre ser parte de nuestro evento y por apoyarnos y estar ahí para divulgar lo que se hace. Muchas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por haberse tomado este tiempo con nosotros. Recordar, si no pudo ver el programa por el canal habitual, entonces buscarlo en el canal de YouTube 2x3 en Salud. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Dos por tres en Salud.